Fui una esposa infiel y engañé a mi marido con su hermano durante la remodelación de la clínica familiar. Pero cuando lo descubrió todo, le dio una paliza a mi amante, me corrió de la casa y me humilló delante de toda la familia. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Carlos siempre fue ese tipo de hombre íntegro, de principios, que creía en el compromiso y en ayudar a los demás. A sus 31 años, trabajaba como dentista general y era conocido en Guadalajara por su carisma con los pacientes. Además de atender en la clínica familiar, dedicaba parte de su tiempo a misiones voluntarias organizadas por una ONG dental internacional. Estuvo fuera casi 9 meses en una comunidad del sur de México. Y fue justo en ese tiempo cuando la distancia dejó al descubierto todo lo que ya estaba mal en nuestro matrimonio. Yo soy Lorena, tengo 28 años, soy licenciada en Administración y llevaba años trabajando en el área financiera de la clínica de la familia de Carlos. Oh, bueno, trabajaba. El día que él regresó, todo parecía ir como cualquier día normal. Yo había salido con prisa en la mañana, dejé la cama sin tender, me bañé antes de volver a salir. Cuando regresé, decidí relajarme un rato y no arreglé nada. Lo que jamás me imaginé fue abrir la puerta del cuarto y ver a Carlos ahí, sentado al borde de la cama, mirando todo a su alrededor. Mi mundo se detuvo. Yo estaba en toalla, el cabello aún mojado, escurriendo al piso, y él, con esa expresión seria, callada, como si intentara resolver una ecuación sin sentido. Vi cómo sus ojos buscaban pistas en el ambiente, como si ya supiera que algo andaba mal. En ese momento supe que podía oler la mentira. Llegaste temprano, fue lo único que pude decir, y más que una frase, fue un susurro. Carlos no respondió enseguida. Me miró fijo durante varios segundos, los más largos de mi vida, y después soltó, con una media sonrisa amarga, más temprano de lo que te hubiera gustado, ¿no? Ese comentario, que podría parecer casual para cualquiera, fue como un golpe directo al estómago. Ahí entendí que ya sospechaba algo. La cama desordenada, la copa de vino en el fregadero, el perfume masculino en el aire que no era el suyo. Todo se acumulaba en su cabeza como piezas de un rompecabezas sucio. Esa noche fingimos que todo estaba bien. Cenamos juntos, o al menos nos sentamos a la mesa. Preparé una pasta sencilla mientras él me contaba sobre su experiencia con las comunidades indígenas, sobre los niños que atendió. Hablaba con brillo en los ojos, y yo fingía interés. Pero sabía que por dentro él estaba alerta. Carlos era meticuloso, observador, y sobre todo, emocionalmente inteligente. Era cuestión de tiempo para que atara todos los cabos. Y lo peor, era imposible mirarlo a los ojos y mentirle. Yo lo sabía. Por eso evité cualquier conversación profunda. Me quedé en lo básico. Pero incluso mi silencio gritaba. Esa noche dormimos como dos extraños en la misma cama. Él de espaldas, yo fingiendo que revisaba el celular. Ni una caricia. Ni una palabra. Solo el aire pesado, sofocante, del miedo a ser descubierta. Cada paso que él daba en el cuarto, yo contenía la respiración. En mi mente, no podía dejar de ver la imagen de José, el hombre con el que me estaba involucrando. José, 29 años, arquitecto, hermano menor de Carlos. Crecieron juntos, eran mejores amigos, y trabajaban lado a lado en la construcción de la nueva sede de la clínica. El peso de lo que estaba haciendo era insoportable. Pero ya había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Carlos salió temprano diciendo que iría a la clínica a ver al equipo y organizar algunos papeles. Me dio un beso leve en la frente, como quien se despide de una ilusión. Lo último que vi antes de que saliera fue su mirada fija en mí, como si quisiera memorizar cada detalle de mi cara. Me quedé sola en el departamento, tratando de convencerme de que él no sabía nada aún. Pero mi instinto decía lo contrario. Ya llevaba semanas sin poder dormir tranquila. Y ahora, con el regreso de Carlos, todo lo que yo pensaba que tenía bajo control empezaba a desmoronarse. Era solo cuestión de tiempo para que todo explotara. La clínica de la familia Medina estaba en un barrio tradicional de Guadalajara, cerca de un parque concurrido. Fundada por el padre de Carlos, el doctor Arturo, no era solo un negocio, era el corazón de la familia. Carlos creció ahí, entre batas blancas y moldes dentales, y desde los 25 años asumió parte de la gestión junto con su mamá, quien llevaba la parte financiera. En su segundo día de regreso, decidió ir a visitar, saludar a los colegas, revisar el estado de la remodelación, sobre todo, observar el ambiente con otros ojos.
Fue ahí donde todo empezó a hacer sentido. Y fue ahí donde la traición dejó de ser solo una sospecha. José, el hermano menor de Carlos, siempre fue encantador. Guapo, con ese estilo relajado al hablar, el arquitecto de 29 años era extrovertido y querido por todos. Cuando Carlos se fue al sur, José se hizo cargo de supervisar la obra de la nueva ala de la clínica. Fue en ese tiempo que empezamos a acercarnos. Primero en comidas rápidas, luego en reuniones más largas, hasta que los encuentros salieron de la clínica y terminaron en mi cama. José sabía perfectamente lo que hacía. Y, en el fondo, yo también. Usábamos la ausencia de Carlos como excusa. Y por un tiempo, logramos mantener todo bien escondido. El día que Carlos se presentó en la clínica, yo estaba ahí. José también. Él llegó sin avisar, lo cual ya me puso nerviosa. Pero lo peor fue que nos encontró en un momento de cercanía sutil, pero evidente. Yo tenía la mano sobre el brazo de José, riéndome bajito de algo que él había dicho. Esa no era una risa de cuñada. Y cuando vi a Carlos en la puerta, con esa misma mirada de la noche anterior, me congelé. Pero él fingió que no vio nada. Saludó a todos con cortesía, sonrió más de la cuenta, y me dio un beso leve en la mejilla, como si todo estuviera perfecto. Ese tipo de calma es la que viene justo antes del huracán. Mientras yo trataba de controlar el sudor frío que me bajaba por la espalda, Carlos conversaba con el personal, preguntaba por los pacientes, por el avance de la obra y, claro, observaba. Carlos era experto en detectar sonrisas falsas. Sabía cuándo eran genuinas y cuándo escondían algo. Así que no tardó en darse cuenta de que todos se comportaban como si él ya no perteneciera ahí. Como si fuera un visitante. Eso dolió más que cualquier descubrimiento. La clínica que ayudó a levantar por años, ahora parecía moverse en otra frecuencia, una que giraba alrededor de mí y de José. Una frecuencia podrida. Más tarde, tomando café con su papá, Carlos escuchó la frase que lo destruyó todo. Qué bueno que tú y Lorena siguen llevándose bien, a pesar de haberse separado. Él se quedó en shock. Su papá no lo dijo con mala intención. Claro. Solo repitió lo que todos en la clínica, incluyéndome a mí y a José, habíamos hecho creer, la mentira de que Carlos y yo nos habíamos separado en buenos términos meses atrás. Era la manera en que justificábamos nuestra cercanía sin levantar sospechas. Pero, nunca nos habíamos separado. Ni por un segundo. Yo seguía siendo, legal y emocionalmente, esposa de Carlos. Y me estaba acostando con su hermano. En secreto. En su propio mundo. Carlos salió del despacho de su padre en silencio. Y en ese momento, lo que quedaba de su corazón empezó a resquebrajarse. Entendió que no se trataba solo de una traición amorosa, sino de una traición familiar. Empresarial y personal. Todo a su alrededor había sido contaminado. Amigos que sabían y no dijeron nada. Parientes que fingieron no ver. Una esposa que sonreía mientras escondía mentiras. Un hermano que, detrás de los abrazos y las bromas, destruía poco a poco todo lo que habían construido juntos. Pero Carlos no explotó. Todavía no. Se tragó el dolor, respiró hondo y salió de la clínica con la misma sonrisa en el rostro. La tormenta aún estaba por venir. La explosión no tardó. Al día siguiente, Carlos convocó una reunión informal en la clínica. Llamó a todos los miembros de la familia, a su mamá, a su papá, a José y a mí. El ambiente se sentía pesado, como si todos supieran que algo estaba a punto de estallar. Él llegó con el rostro serio, la mirada encendida y el celular en la mano. No sabía si tenía fotos, audios, capturas de pantalla o solo su rabia acumulada. Pero bastó con que nos mirara a mí y a su hermano para que el silencio de la sala se volviera un campo de batalla. No pidió explicaciones. Afirmó, me traicionaron. Los dos. Y todos aquí lo permitieron. La mamá de Carlos, doña Teresa, intentó calmar las cosas, pidió que habláramos en privado. Pero Carlos la ignoró por completo. Dijo en voz alta, frente a empleados y familiares presentes, ella me engañó con mi hermano. Y ustedes lo sabían. Fingieron que era normal. Que yo era el ausente, el que estaba lejos. Pero yo estaba trabajando. Por nosotros. Y ustedes lo destruyeron todo. Nadie se atrevió a decir nada. José, claro, intentó levantarse, ponerle la mano en el hombro a su hermano y decirle, güey, cálmate. Pero fue ahí cuando Carlos, con toda la furia contenida de quien fue hecho un pendejo por meses, le soltó un puñetazo seco en la cara. Un golpe seco.
Un final definitivo. José cayó hacia atrás, con la boca sangrando. La mamá gritó. Yo me quedé paralizada. Carlos le apuntó con el dedo y dijo, no me vuelvas a hablar. Para mí estás muerto. Eso dolió más que el golpe. La frialdad. La humillación. Luego se volteó hacia mí y dijo, quiero que te vayas de mi casa hoy mismo. Recoge tus cosas antes del atardecer. Después de eso, solo entras con abogado. Me sentí como basura. Como un cuerpo rechazado, descartado con prisa, como si ya no perteneciera a nada ahí. Y la verdad es que, en ese momento, ya no pertenecía. Carlos estaba cortando lazos con bisturí. Me fui de la clínica con una bolsa en la mano y los ojos pesados de vergüenza. Crucé el pasillo bajo las miradas curiosas de los empleados, que cuchicheaban en voz baja. Claro que sabían. O al menos sospechaban. Y ahora veían la verdad expuesta como un cuadro grotesco. Cuando llegué a casa, Carlos ya había dejado 2 maletas con mis cosas en la sala. Las puertas del closet estaban abiertas, mi ropa apilada sin orden, sin cariño, sin respeto. Sentí odio. Sentí arrepentimiento. Pero, sobre todo, sentí que ese era el precio. Y apenas estaba empezando a pagar. Antes de la medianoche, le entregué las llaves del departamento. Lo último que escuché de él fue, espero que tengas a dónde ir. Después de eso, silencio. Me subí al coche llorando, manejé sin rumbo por casi 1 hora. Llamé a José, pero no contestó. Fui a su casa, y no estaba. Intenté hablar con mi suegra, y me mandó un audio corto, destruiste a mi hijo. No te vuelvas a aparecer por la clínica. Al día siguiente, me cortaron el acceso a los sistemas de la empresa. Mi correo corporativo, mi contraseña del banco, mi sueldo, todo desapareció. Como si hubiera dejado de existir. Teresa no tardó en actuar. Era fría, práctica y muy protectora con Carlos. Le ordenó al contador que me eliminara de las cuentas de la empresa, incluso del seguro médico. Me borraron como si fuera una amenaza. Y tal vez sí lo era. Todo lo que me quedó fue una mochila con ropa y una cuenta bancaria vacía. En pocos días perdí mi trabajo, mi matrimonio, mi hogar. ¿José? Desaparecido. ¿Los amigos en común? Haciendo como si yo no existiera. La ciudad se sentía más chica ahora, llena de susurros, miradas juzgonas, puertas que se cerraban. Y yo, sola, intentando entender en qué momento empezó mi ruina. Pero la caída aún no terminaba. Carlos nunca fue de los que se dejan hundir por una tragedia. Cuando decidió empezar de nuevo, lo hizo con precisión quirúrgica. La casa que alguna vez compartimos, donde hicimos planes, cenas, cumpleaños, fue vendida en menos de 2 semanas. Tomó el dinero y se mudó a Zapopan, una ciudad junto a Guadalajara, con calles más tranquilas y edificios modernos. En pocos días consiguió un puesto en una clínica dental bien equipada, en una zona NIS, donde los pacientes pagaban caro por cada consulta. Era el entorno perfecto para alguien con su currículum y reputación. Era el tipo de vida que Carlos siempre mereció. La clínica se llamaba Dental Vita y estaba en un edificio de vidrio con vista a la plaza central. Ahí encontró colegas profesionales y un ritmo de trabajo muy diferente al caos de la empresa familiar. Más ligero, más limpio, emocional y físicamente. El dueño de la clínica lo recibió con los brazos abiertos, sabiendo de la fama de Carlos como un dentista meticuloso y humano. Él estaba enfocado, reconstruyendo su autoestima, recuperando el aliento. No sabía que la vida todavía le tenía guardada una sorpresa. De esas que parecen de telenovela. O del destino. O tal vez un ajuste kármico del universo. Ximena fue la primera mujer que Carlos amó de verdad. Fueron novios en la adolescencia, entre los 15 y los 19 años. Ella era lo opuesto a él, extrovertida, soñadora, apasionada por los viajes y por aprender idiomas. Terminaron cuando Ximena ganó una beca para estudiar fuera, y la relación no sobrevivió a la distancia. Ahora, a los 30, Ximena había regresado a México y trabajaba como gerente en una agencia de viajes a unas cuadras de la nueva clínica de Carlos. El reencuentro fue por casualidad, en la fila de una cafetería local, cuando ambos se reconocieron casi al mismo tiempo. Ella traía un té, él un pan de queso. ¿Carlos? ¿Ximena? Fue rápido, natural, como si el tiempo se hubiera detenido. Se rieron, se abrazaron con timidez, y en menos de 5 minutos ya estaban intercambiando números y recordando historias del colegio. Fue ese tipo de reencuentro que te deja un nudo en la garganta.
Porque él no esperaba ver una cara conocida, y mucho menos una que había significado tanto. La conversación fluyó fácil, como si el tiempo se hubiera acortado entre un recuerdo y otro. Y cuando él le contó, a grandes rasgos, que estaba empezando de nuevo ahí, Ximena solo respondió, yo también. Había algo en su mirada. Una mezcla de nostalgia y oportunidad. En los días siguientes, empezaron a verse con más frecuencia. Un café después del trabajo, una caminata por el parque, una visita sin pretensiones a un festival gastronómico local. Carlos se sentía raro al principio. Después de todo, aún cargaba con los escombros de un matrimonio reciente y de la traición más sucia que alguien puede vivir. Pero Ximena no era una intrusa. Era un refugio. Era ligera. Era un pedazo del pasado que regresaba con aroma a nuevo. Poco a poco, Carlos fue abriendo su corazón, aún con cautela, pero con esperanza. Era como si el universo le estuviera devolviendo algo que le había sido arrebatado sin previo aviso. No sabía exactamente a dónde los llevaría todo eso. No hacía promesas ni se generaba expectativas. Pero algo en él había cambiado. Por primera vez en meses, Carlos sonreía de verdad. Sentía gusto por despertar y trabajar. Volvía a tener hambre, sueño, ganas de cuidarse. Con Ximena cerca, los fantasmas de la traición y el abandono empezaban a perder fuerza. Y él. Aún no lo sabía, pero ella también cargaba cicatrices profundas del pasado, heridas que, pronto, ambos iban a compartir. Ese reencuentro no era simple coincidencia. Era el inicio de un nuevo capítulo. Y mientras tanto, yo, desde el otro lado, veía cómo su vida florecía como nunca. Carlos y Ximena se volvieron inseparables en cuestión de semanas. La naturalidad entre ellos era casi inquietante, como si el tiempo que estuvieron separados hubiese sido solo una pausa necesaria antes de continuar. Empezaron a almorzar juntos durante los descansos del trabajo, hacían senderismo los fines de semana y redescubrían lugares que solían visitar en su adolescencia. Había algo entre ellos que no se sentía forzado, ni apresurado. Carlos estaba más tranquilo, más ligero, distinto al hombre agotado y traicionado que yo dejé atrás. Era como si Ximena hubiera rescatado su esencia, esa que yo nunca supe valorar. Y eso, dolía. Aunque no lo admitiera. Fue en una de esas conversaciones profundas que Ximena, con la mirada firme y sin rodeos, le contó algo que dejó a Carlos completamente sorprendido. Años atrás, en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, José había intentado forzarla a estar con él. Ella lo rechazó, se alejó, pero él insistió. Le dijo cosas asquerosas al oído, y cuando ella intentó contarle a Carlos en aquel entonces, él no le creyó. Pensó que exageraba, o tal vez que era por celos. Ahora, con todo lo que había pasado, las piezas finalmente encajaban. José ya mostraba señales de tener un carácter cuestionable desde antes. Carlos sintió una mezcla de culpa, rabia y vergüenza por no haberle creído. Ximena no le contó eso esperando lástima. Pero Carlos entendió, con el peso de la madurez, que eso era otra capa del pasado que necesitaba sanar. Le pidió disculpas con sinceridad. Dijo que, si pudiera volver en el tiempo, habría actuado distinto. Prometió que de ahí en adelante escucharía con más atención, más respeto, más corazón. Y Ximena solo sonrió, le tomó la mano y dijo, por eso crecemos. Para no repetir lo que nos hizo daño. Esa conversación marcó un antes y un después entre ellos. A partir de ahí, las barreras emocionales empezaron a caer de forma más natural. Poco tiempo después, comenzaron a dormir juntos con frecuencia. Al principio, cada quien en su casa. Pero bastaron unos meses para decidir vivir bajo el mismo techo. Rentaron un departamento sencillo, pero bien decorado, cerca de la clínica donde él trabajaba y de la agencia de ella. La rutina empezó a dividirse entre consultas, viajes cortos en los feriados, noches de películas y cenas cocinadas entre los dos. La relación crecía sobre una base de respeto y verdad, algo que yo nunca supe ofrecerle a Carlos. Y desde mi rincón, sin casa, sin trabajo, sin dignidad, veía todo suceder por las redes sociales y por comentarios de conocidos. Carlos se reconectaba emocionalmente con su propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algo real, sólido. Decía, en conversaciones con amigos, que ahora sí sabía lo que era la reciprocidad. Que ya no tenía que sentirse pequeño dentro de su propia casa, como le pasaba conmigo. Ximena se encargaba de hacerlo sentir valorado, de demostrarle cariño en público y en privado. A diferencia de mí, que siempre fui fría, crítica, distante.
Yo lo veía todo como quien ve partir un tren sin posibilidad de alcanzarlo. Y mientras más él prosperaba emocionalmente, más yo me hundía en el polvo de lo que quedó. José, en ese tiempo, se había distanciado. Aún hablábamos ocasionalmente, pero todo se sentía más frío. Y mientras yo intentaba, sin éxito, rescatar alguna parte de mi antigua vida, Carlos parecía finalmente cosechar lo que había sembrado por tantos años. El cariño, la paciencia, la bondad, todo le estaba regresando. Y Ximena era el símbolo de eso. Un reencuentro que, en el fondo, quizás estaba reservado por el destino. Un amor que esperó el momento justo para florecer. Y ahora florecía ante mis ojos, como una forma de castigo silencioso. Con el tiempo, Carlos y Ximena se dieron cuenta de que, si querían construir algo real, necesitaban mirar hacia atrás. Sin máscaras. Sin prisas. Comenzaron a tener conversaciones largas, de esas que sacuden pero también liberan el alma. En una noche lluviosa de domingo, con vino barato y una cobija en el sofá, Carlos finalmente abrió su corazón sobre nuestro matrimonio. Contó que la relación se había vuelto un acuerdo silencioso de apariencias. Yo era distante, crítica y emocionalmente cerrada. Él intentaba compensar con viajes, sorpresas y detalles, pero siempre chocaba contra mi muro de hielo. Y al final, el matrimonio se volvió rutina, y luego, traición. Dijo que la ausencia física durante el voluntariado en el sur solo aceleró lo que ya estaba muerto. Que trató de creer que el tiempo separados fortalecería el lazo. Pero en el fondo, sabía, yo ya no lo amaba. O tal vez, nunca lo amé de verdad. Me gustaba la estabilidad, la imagen, su apellido. Y él, intentando agradarme, fue desapareciendo. Ximena lo escuchó con una mirada tierna, pero firme. No interrumpió, no juzgó. Solo lo abrazó con el alma. Sabía que al hablarlo, Carlos estaba soltando el peso que aún lo ataba al pasado, a mí. Después fue su turno. Ximena contó sobre una expareja que conoció poco después de regresar del extranjero. Un hombre desempleado, manipulador, alcohólico. Dijo que al principio era encantador, pero con el tiempo se volvió un pozo de inseguridad, exigencias y agresiones verbales. Cuando intentó salir de la relación, él la agredió físicamente en su casa. Tuvo que levantar una denuncia y esconderse en casa de una amiga. Desde entonces, cargaba una desconfianza clavada en el pecho. Miedo de entregarse y ser herida otra vez. Carlos guardó silencio unos segundos y luego la abrazó. Le dijo que nunca más volvería a pasar por algo así. Esos diálogos no fueron fáciles, pero lograron que ambos crearan una conexión casi espiritual. Los dos habían sido heridos, de formas distintas, pero igual de profundas. Carlos, por la frialdad de una traición que destruyó su estructura emocional. Ximena, por el miedo constante de no ser escuchada, de ser controlada y lastimada. Ahora estaban juntos, no para llenar vacíos, sino para reconstruir algo sólido. Empezaron a hablar sobre límites, sobre traumas, sobre deseos a futuro. Era una relación construida con cuidado. Una relación de verdad. Carlos incluso llegó a decir que, por primera vez, no sentía que tenía que estarse demostrando todo el tiempo. Que Ximena lo veía tal como era. Sin exigencias, sin pruebas, sin juegos. Ella, por su parte, decía sentirse agradecida por haber encontrado a alguien que sabía escuchar y abrazar sin querer arreglarla. Era una relación en constante evolución. Y, como ironía del destino, todo eso solo fue posible porque ambos habían tocado fondo antes. Y yo, desde afuera, veía todo desmoronarse. Sola, rechazada incluso por quienes antes me defendían. Y sabiendo que nada de eso volvería a ser mío. Mientras ellos profundizaban su vínculo, yo apenas podía sostener una conversación con José sin pelear. Cada llamada, cada mensaje, estaba lleno de tensión y frustración. La relación que creíamos haber construido en secreto ahora se sentía como una cárcel. José estaba extraño, más cortante. ¿Y yo? Amargada, llena de culpa, llena de rabia, sobre todo hacia mí misma. Ver la reconstrucción emocional de Carlos era como ver a alguien reaprender a vivir, mientras yo olvidaba hasta cómo respirar. La vida de Carlos entró en un nuevo ritmo. Un ritmo silencioso, tranquilo, pero lleno de significado. Después de varios meses de convivencia intensa y sincera con Ximena, decidió pedirle matrimonio. Lo hizo sin hacer alarde, en una cena sencilla en casa, con luz tenue, música de fondo y un anillo de plata con una piedra azul clara.
Es el color de los nuevos comienzos, dijo él. Ximena lloró y le dijo que sí sin dudar. No fue nada comparado con el matrimonio de película que tuvo conmigo, lleno de invitados fingiendo interés y votos fríos memorizados para complacer al público. Esta vez fue real. Fue puro. Fue de ellos. Se casaron en una ceremonia pequeña, en el jardín de la casa de un amigo en Tlaquepaque, con pocos familiares y algunos colegas del trabajo. Carlos usó una camisa clara sin corbata, Ximena un vestido ligero que ella misma ayudó a diseñar. No hubo ostentación. No hubo apariencias. Pero lo que sí había ahí era mucho más fuerte que cualquier fiesta lujosa. Había verdad. Después de la ceremonia, hicieron una cena solo con los más cercanos. Brindaron por la nueva etapa, bailaron al ritmo de un trío acústico y prometieron cuidarse el uno al otro de ahí en adelante. Carlos finalmente sentía que estaba justo donde tenía que estar. Poco después, llegó la noticia que cambió todo. Ximena estaba embarazada. Él lloró al ver el resultado de la prueba. Lloró como un niño. Era un niño. El nombre lo eligieron juntos, en uno de esos desayunos en los que todo parece tener sentido, Santiago. Un nombre fuerte, con presencia, lleno de raíces mexicanas. Carlos se metió de lleno en la preparación, investigó sobre el parto humanizado, asistía a todas las consultas, armaba el cuarto del bebé con sus propias manos. Era el tipo de padre que siempre quiso ser. Y, sobre todo, el tipo de hombre que yo nunca lo dejé ser. Con la llegada de Santiago acercándose, Carlos decidió comprar una casa nueva. Nada extravagante, pero bien ubicada, cerca de su trabajo y de la agencia donde trabajaba Ximena. Un lugar con patio, espacio para que el bebé jugara, y una terraza donde les gustaba tomar café juntos. La mudanza fue simbólica. Esa casa no tenía recuerdos míos. No tenía los closets que yo organicé, ni los cuadros que yo elegí. Era el hogar que él construyó desde cero, con la mujer que ahora ocupaba el lugar que alguna vez fue mío. Y la verdad es que, aunque quisiera, ya no encajaba en ningún rincón de esa nueva vida. Mientras tanto, mi realidad era lo opuesto. Después de ser excluida de la clínica de la familia Medina, sobrevivía con lo poco que quedaba en mi cuenta. No conseguí trabajo en el mismo rubro. Nadie quería contratar a alguien envuelta en un escándalo familiar. Empecé a hacer trabajos pequeños en línea, vendiendo servicios administrativos y manejando redes sociales de pequeños negocios. Vivía en un departamento prestado por una prima lejana y apenas podía cubrir lo básico. Mi ropa de marca la estaba vendiendo en bazares por internet. Mis perfumes caros se volvieron recuerdos que hoy ardían más que su aroma. La gente se alejó. Las invitaciones a cenas, fiestas y reuniones desaparecieron. El nombre Lorena ahora venía acompañado de miradas incómodas y susurros maliciosos. Nadie quería asociarse con la mujer que destruyó un matrimonio con una traición dentro de su propia familia. Y lo más doloroso, Carlos ya no volteaba atrás. No llamaba, no mandaba mensajes, no preguntaba si yo seguía viva. Y sentía, con cada fibra de mi cuerpo, que esa era la venganza más cruel de todas, el olvido. Me borraba en silencio, viviendo la vida que yo podría haber tenido si no lo hubiera arruinado todo con mis propias manos. Después del matrimonio de Carlos, mi vida empezó a desmoronarse aún más rápido de lo que imaginaba. Traté de aferrarme a lo poco que quedaba, y eso incluía a José. La relación que antes parecía emocionante y secreta, ahora era una carga pesada y enfermiza. Vivíamos juntos en un pequeño departamento, y todo parecía venirse abajo cada semana. José estaba distinto. Amargado. Rudo. Empezó a llegar tarde, oliendo a alcohol. Me respondía con groserías cuando lo cuestionaba. Ya no me tocaba como antes. Parecía que su interés en mí murió justo en el momento en que mi vida se hizo pedazos. Las peleas se volvieron constantes. Se quejaba de todo, desde cómo cocinaba hasta cómo me vestía. Un día, en un arranque de rabia, me llamó maldita desagradecida y lanzó su celular contra la pared. Otro día, me empujó con fuerza durante una discusión por dinero. Caí al suelo, me golpeé el hombro con la esquina de la mesa y vi estrellitas. Él me miró con los ojos abiertos como platos y dijo, como si fuera mi culpa, tú también me destruiste. En ese momento, entendí que ya no era el hombre que me sedujo con palabras dulces y caricias escondidas. Era alguien peligroso. Y yo necesitaba salir de ahí. Reuní valor y busqué ayuda. Le conté a una vieja amiga de la universidad lo que estaba pasando, y ella me llevó a una defensoría. Hice una denuncia y pedí una orden de protección. La resolución salió rápido, y en menos de 48 horas,
José tenía prohibido acercarse legalmente a mí. Empaqué mis cosas a toda prisa y dejé el departamento sin mirar atrás. Volví a vivir con mis padres en un pueblo del interior llamado Tequila, donde lo único que se escucha en la noche es el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Fue la primera vez en mucho tiempo que dormí sin miedo. La humillación de volver a casa de mis padres, después de todo lo que había hecho, era asfixiante. Mi mamá me trataba con un silencio constante, como alguien que no sabe qué decir ante el error de una hija. Mi papá me miraba con lástima. No hubo un te lo dije explícito, pero estaba escrito en sus ojos. Poco a poco traté de reconstruir algo de estabilidad emocional, pero con mi nombre quemado y el corazón hecho pedazos, no había mucho que reconstruir. Mientras tanto, escuchaba noticias de que José había sido expulsado de la clínica definitivamente. Teresa, la mamá de Carlos, no quiso escuchar ninguna explicación. Simplemente lo sacó de la sociedad familiar. José se fue a trabajar en una pequeña oficina de arquitectura en una ciudad lejana, donde nadie conocía la historia. La última vez que supe de él, vivía solo, quejándose en redes sociales sobre la familia hipócrita y los hermanos traicioneros. También me bloqueó. Esa alianza sucia que formamos se derrumbó, como todo lo que nace podrido desde la raíz. Y lo más cruel de todo era ver cómo, mientras nosotros nos hundíamos, Carlos prosperaba. Sus fotos sonriendo con Ximena, con el bebé en camino, con la casa nueva, eran puñaladas silenciosas en mi pecho. Cada post suyo con la leyenda agradecido o nuevo ciclo parecía un mensaje indirecto para mí. Yo, la que destruyó todo. Yo, la que creyó tener el control. Ahora no era más que una sombra de lo que alguna vez fui. Y peor aún, había sido descartada por aquel que me juraba lealtad en nuestros momentos de cama y secreto. José no fue más que el reflejo de la basura que cultivamos juntos. Y cuando todo colapsó, me dejó, como una rata que huye del barco que él mismo ayudó a hundir. La ironía es que, después de todo, lo único que me quedó fue ver, desde lejos, cómo la vida de Carlos florecía como si yo nunca hubiera existido. Pasaron varios meses desde que volví a vivir con mis padres. La vida seguía monótona, sin grandes eventos, hasta que recibí la invitación al cumpleaños número 60 de doña Teresa. Era claro que la invitación era más por compromiso que por afecto. Un gesto educado, tal vez para evitar más escándalos. Aún así, decidí ir. Necesitaba mostrar que estaba bien, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Pasé horas eligiendo una ropa que disimulara mi rostro apagado. Sabía que todos estarían ahí. Sabía que Carlos estaría ahí. Y, sobre todo, sabía que Ximena estaría a su lado, y que no tendría dónde esconderme. Llegué al salón con un nudo en el estómago que me hacía temblar las piernas. El lugar estaba elegante, bien decorado, lleno de gente sonriendo. Y ahí estaban ellos. Carlos y Ximena, tomados de la mano, ella con una pancita ya visible, rodeada de halagos y miradas de admiración. Los dos irradiaban felicidad. Él se veía más guapo, más seguro, con un brillo en los ojos que nunca vi cuando estaba conmigo. La gente se acercaba a ellos como si fueran celebridades. Y yo, en una esquina, con un vaso de refresco en la mano, solo observaba. Nadie vino a hablarme. Nadie siquiera preguntó cómo estaba. José también apareció, pero no se quedó mucho tiempo. Llegó solo, con cara de que fue por compromiso y se fue temprano, ignorado por todos. Era como si toda la familia por fin hubiera despertado. Como si las máscaras hubieran caído y él, ahora, fuera solo una sombra avergonzada. Cuando pasó junto a mí, apenas me miró. Y, de cierta forma, lo entendí. Nuestra historia fue un error que nadie quería recordar. Un capítulo que todos querían olvidar. Me quedé ahí una hora más, tratando de no llorar, tratando de parecer invisible. Y entonces vino el momento que destruyó cualquier esfuerzo mío por mantener la compostura. Carlos subió al escenario improvisado en el centro del salón para dar un brindis. Tomó el micrófono con una sonrisa serena y dijo: «Quiero agradecer a todos los que estuvieron conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. A mi mamá, a mi papá, a los amigos que nunca soltaron mi mano, y a la mujer que transformó mi mundo, Ximena». Aplausos. Él la miró con los ojos llenos de lágrimas y continuó: «Y ya que estamos de celebración, quiero compartir con ustedes una noticia. Vamos a tener una niña. Se va a llamar Valentina». Todos aplaudieron de nuevo, emocionados. Menos yo. Yo estaba paralizada. Ese fue el golpe final. El corte quirúrgico. La sentencia. Salí de la fiesta antes de que terminara, sin despedirme de nadie.
Manejé de regreso a casa en silencio, con el maquillaje corriéndose por la cara. Esa noche entendí que nunca más tendría un lugar en la vida de Carlos. Que me había superado con una elegancia dolorosa. Sin gritos, sin venganza escandalosa. Simplemente viviendo mejor. Amando más. Siendo feliz, lejos de mí. Su victoria era silenciosa, pero devastadora. Una venganza emocional que me consumía desde dentro. Porque yo todavía existía, pero como un fantasma atrapado en un pasado que nadie más quería recordar. Desde entonces, no lo volví a ver. No volví a escuchar su voz. Carlos me borró de su vida como si nunca hubiera existido. Pero no por odio. Por indiferencia. Y, irónicamente, esa fue la peor condena que podría recibir. Estar viva, consciente, y viendo desde lejos todo lo que él construyó, sin mí. Mientras tanto, aquí sigo. Sola. En el interior. Buscando cómo mantenerme, lidiando con una vergüenza que nadie perdona. Y preguntándome cada día si algún día dejaré de pagar por todo esto. Y en el fondo, preguntándome, ¿ustedes creen que Carlos fue cruel por borrarme de su vida así? ¿O simplemente hizo lo que cualquier persona herida haría? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más personas y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima.